Damos gracias a Dios por este momento maravilloso que Él nos da de poder compartir con ustedes, de llegar hasta su hogar, hasta su familia. Somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo y este programa Él Volverá, a través del cual cada domingo estamos llevando una palabra de bendición a su vida, a su hogar, a su familia. Que sea el nombre de nuestro buen Dios glorificado y exaltado y podamos cada día llevar gloria a su santo nombre. Dice la palabra del Señor que fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Yo quiero que en este momento juntos presentemos este programa al Señor y pidamos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos enseñe, el que nos ministre, el que nos corrija, el que nos instruya para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, y venimos en el poder de tu Espíritu Santo para traer esta palabra a tu pueblo, Señor, una palabra de bendición, una palabra de edificación, una palabra que vivifique, que anime, que fortalezca, Señor, que produzca fe en cada corazón, oh Dios. Hoy declaramos que esta tu palabra, la cual es fiel y verdadera, tiene poder, Señor, para sanar, tiene poder para liberar, Señor, tiene poder, Señor, para quebrantar todo yugo, romper toda cadena, Señor, todo corazón atado, oprimido. Padre, hoy recibe liberación en el nombre de Jesús. Hoy recibe poder, hoy recibe unción de lo alto, Señor. Somos ministrados por tu Santo Espíritu. Hoy declaro sanidad sobre todo cuerpo enfermo, toda persona que se encuentre enferma. Hoy envío palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy los yugos se pudren, las cadenas se rompen, toda opresión se va en el nombre de Jesús, y el nombre de Cristo Jesús es glorificado en cada vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, dando siempre gloria a ti, mi Padre Celestial. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Si usted tiene Biblia, yo le invito, ojalá tómela en su mano, ábrala y vamos a leer. También quiero recomendarles hoy una Biblia maravillosa, y es la Biblia de estudio de Matthew Henry. Es un comentarista, bueno, hay enciclopedias de Matthew Henry, de la explicación de la Biblia versículo por versículo. Ahora tenemos la Biblia de estudio ampliada de Matthew Henry. Tiene más de 15,000 notas de estudio, tiene más de 50,000 referencias. Bueno, es literalmente una enciclopedia que usted tiene, para que ojalá usted pueda adquirirla. Puede llamarnos a nuestros teléfonos 607-642-0408 o 607-652-4629. O en las redes también puede escribirnos, puede solicitarla a domicilio y se la enviamos. Su Biblia Matthew Henry, Biblia de estudio, bendito el nombre del Señor. Y si aún no tiene Biblia, adquiera, puede ser esta de estudio, puede ser otra. Tenemos de todas los colores, formas, diseños, para que usted pueda tener su propia Biblia. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios y ella es la que nos puede dar fortaleza en todo tiempo. Dice la palabra que ella es el ancla de nuestra fe, es donde nosotros nos afianzamos, bendito el nombre del Señor. Entre tanto estamos aquí en la tierra, en nuestra travesía aquí por la tierra. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y dice así la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a analizar hoy ese papel que tenemos nosotros los padres. Hoy en día la cultura ha perdido su camino en cuanto a la crianza de los hijos. Hoy los papás están en una situación que no saben qué es bien, qué es mal, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué debo corregir, qué no debo corregir.
Hoy estamos en la era del humanismo, donde el centro es el hombre, no Dios para el hombre, sino el hombre, no el hombre para Dios, sino Dios para el hombre, donde todo gira en torno al ser humano como un Dios, como un todo, a tal punto que los padres no saben qué es lo mejor o qué es lo que deben hacer. Y realmente la crianza de los hijos es algo que no tiene reversa, ¿verdad? No es algo que usted dice, ay, me equivoqué, venga, hecho reversa y vuelvo y arranco, ¿no es cierto? Como en la conducción o como en muchas cosas podemos tal vez desbaratar y volver a hacer. En la crianza de los hijos no, lo que fue, fue. Y ellos son el fruto de lo que nosotros hayamos colocado en ellos. Entonces es muy importante que como padres, a la luz de la palabra, podamos entender qué es lo verdaderamente esencial, qué es lo que Dios quiere, cuál es mi responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y realmente hoy la mayoría de padres pasan muy poco tiempo con sus hijos. Muchos papás pasan literalmente la semana sin poderse encontrar con sus hijos. Cuando ellos se van, los hijos no se han levantado o ya se han ido para el colegio antes, aunque los padres, el papá se levante, y cuando llegue pues ya están durmiendo, y así pasa el tiempo y pasamos muy poco tiempo con los hijos. Pocos saben qué hacer con sus hijos, cómo criarlos, qué enseñarles, cómo disciplinarlos. Y muchos padres realmente se sienten frustrados o están confundidos acerca de la responsabilidad como padres. Y hoy vemos pues una situación bastante difícil, y es que otros quieren tener hijos pero no quieren ser padres. Entonces engendran hijos y tal vez su capacidad económica pues le permite resolverle la cuota monetaria, tal vez se le facilita poderle tener el techo, la ropa, el vestuario, pero se nos olvida que esos hijos que Dios nos ha dado son mucho más que un cuerpo, son un espíritu y tienen un alma, ¿amén? Y muchos padres hoy pues dicen, no, yo le pago un buen colegio, o yo para eso lo llevo cada 8 días a la iglesia, ¿verdad? Y delegan esa responsabilidad de crianza, esa responsabilidad de enseñanza o de formación a los maestros o a la iglesia, ¿amén? Pero todos los seres humanos necesitamos desarrollar un espíritu de discernimiento, un espíritu, la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y es una responsabilidad que Dios le ha dado a todos los que nos haya dado autoridad, ya sea como padres, ya sea como maestros, ya sea como pastores. Todo dice la Biblia que la responsabilidad que tenemos es enseñarles a las personas a hacer diferencia entre lo que es bueno y en lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es santo y lo que es profano. Y esto debemos hacerlo basados en una relación fuerte con el Señor y en el discernimiento del bien y del mal. Y algo hermoso que dice la palabra del Señor en Proverbios, hablando acerca del libro de Proverbios y qué nos enseña Proverbios, dice que Proverbio fue escrito para enseñar discernimiento, sabiduría, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes entendimiento y cordura. Dice Proverbios capítulo 1, donde nos habla de cuál es el motivo, el propósito de los proverbios, versículo 2 al versículo 6. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Yo quiero que lo leamos en una versión Nueva Traducción Viviente, puede ser. Y dice así: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa
y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, y que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces ahí tenemos un libro maravilloso pues que nos va a ayudar en este proceso de formación de nuestros hijos, en este proceso de enseñanza, de saber qué es lo esencial, qué es lo prudente, qué es lo inteligente para enseñarles, porque es una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Desde Adán y Eva, Dios les había dicho que el día que comieran del fruto, del árbol que Él les había prohibido, ese día morirían espiritualmente. Y Satanás vino y les dijo, es que el día que ustedes coman del árbol, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, les dijo una verdad a medias, que era un engaño. O sea, no era engaño que ellos tendrían la capacidad de discernir, pero no les dijo las consecuencias de tener que discernir entre el bien y el mal. Ellos estaban en un estado de inocencia y ahora pasaban a un estado de conocimiento, donde se hacían responsables ahora por sus decisiones. Por eso es tan importante enseñar ese discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y como padres, pues tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos a discernir entre el bien y el mal. Y realmente el tiempo para enseñarles a escuchar y obedecer a Dios no es cuando lleguen a la adultez. A veces como que nos preocupamos un poco por las cosas espirituales, por la enseñanza bíblica, por tomar la palabra de Dios en nuestras casas, por leerla, cuando ya llegan a la adolescencia, cuando ya empiezan a tener unos comportamientos donde a veces ya no quieren nada de sus padres, donde ya para los papás para ellos ya no saben, ya les parecen anticuados, y es cuando ya como que queremos decir, uy, Dios mío, tengo que buscar la palabra de Dios, tengo que ponerme juicioso, juiciosa con las cosas de Dios, porque mire mi hijo cómo está, lo que está haciendo. Pero realmente la Biblia nos insta a que debemos instruirlos desde que son muy pequeños. Moisés dijo a los israelitas que debían instruir rigurosamente a sus hijos en los mandatos de Dios. Fue muy claro, fue el mandato que Dios le dio a Moisés para que se lo diera a los padres judíos, que ellos debían enseñarle lo que Dios les había enseñado a ellos, los mandamientos de Dios para ellos, desde que se levantaban, cuando iban por el camino, cuando comían, cuando se acostaban. O sea, que era lo que le estaba diciendo, en toda oportunidad que tenga, debemos estar llevando los principios de Dios a nuestros hijos. Y vamos a ver esas verdades importantes de la vida para los hijos. Como creyentes es muy importante seguir los ejemplos bíblicos y practicar ciertas verdades que son básicas, indispensables para cada uno de nuestros hijos. Y una de esas cosas que debemos hacer es instruir a nuestros hijos. La Biblia lo dice, y como padres sabemos que hay una tendencia innata en todos los niños en algún momento de rebelarse contra la instrucción. Eso nos lo advierte la palabra del Señor. Dice, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. O sea, eso no es algo que, uy, pero ¿por qué mi hijo se está portando así? ¿O por qué yo no pensé que mi hijo fuera a tener esa actitud o fuera a tener ese comportamiento? Pero la Biblia nos lo dice, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. O sea, es como esa tendencia innata de rebelarse contra la instrucción. Y no podemos olvidar que todo ser humano tiene una tendencia buena y una mala. Recuerde, lo hemos enseñado en algunas oportunidades. Todos los seres humanos tenemos esa parte divina, esa parte de Dios, esa parte buena en nosotros. Pero todos los seres humanos heredamos de Adán, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, esa tendencia pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa, las cuales luchan dentro del ser humano, dentro de nosotros, luchan esas dos naturalezas. Proverbio 22:15 dice, es el versículo que les daba ahorita, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección
la alejará de él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esa área buena, esa parte buena, son todos esos deseos, anhelos, características, bueno, todo eso hermoso de Dios en nosotros, esos talentos, esos dones, pero la naturaleza pecaminosa está ahí. Todos los seres humanos, entre tanto estemos aquí en la tierra, estará esa tendencia a lo malo. Por eso Dios le dio al hombre y a la mujer ese libre albedrío para que cada uno de nosotros tomemos la decisión por lo que es bueno o por lo que es malo. Y esa es la tentación. O sea, la tentación se pone frente a nosotros porque hay la elección de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y ese libre albedrío es el que nos llevará a juicio, ¿verdad? Es el que nos llevará a que todas las cosas que hicimos mientras estaban en el cuerpo, fueran buenas o malas, sean juzgadas. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo poder adquirir ese conocimiento? ¿Cómo poder enseñar ese conocimiento, ese discernimiento? O sea, porque es que no hay una vacuna, no hay una inyección que usted diga, uy, se la voy a colocar a mi hijo para que solo haga las cosas buenas, o se la voy a colocar a mi hija para que solo haga cosas buenas. No, es una instrucción constante, reconociendo a Dios como el soberano. O sea, el único que tiene la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo es Dios. Esa autoridad de determinar lo que es bueno o malo no lo tiene ningún ser humano en la tierra, porque es una soberanía y esa soberanía solo le corresponde a Dios, el cual determina lo que es bueno y lo que es malo. No es a mi concepto, no es lo que a mí me parezca, es lo que la palabra de Dios dice. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Amén. O sea, hay muchas cosas que tal vez nosotros como papás incluso creemos que es bueno, pero cuando vamos frente a la palabra nos damos cuenta que el fin de eso no es bueno, de esa decisión, de ese hábito, de esa costumbre. Amén. Y para eso pues Dios nos dio su palabra, para que acompañe al hombre, a la mujer, en su viaje por la vida, ya que de esta manera puede doblegar esa tendencia de hacer el mal. O sea, algo que tenemos que hacer es renovar nuestra mentalidad a la palabra. Cada día se hace más indispensable esto. Cada día se levantan conceptos fuertes contrarios a la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita el mundo está empeñado en aprobar el aborto, el hacer del aborto una decisión que debe tomar la madre sin ningún respeto a la vida. O sea, es como irónico. Hoy vemos que hay parte de la sociedad se levanta a defender ciertas especies de animales, ciertas cosas de la naturaleza, y eso es bueno porque la naturaleza Dios la creó, ¿verdad? Y Él nos llama a cuidarla, pero a veces esas mismas personas son las que promueven el asesinato de niños. Incluso ahorita ya se está luchando no solamente dentro del vientre, sino después de nacido, ciertos días para permitir que ese bebé, como quien dice, se defienda solito o dejarlo morir. O sea, son unas situaciones terribles que para esto nuestros hijos tienen que estar muy bien fundamentados en la palabra, en el respeto por la vida, en reconocer que el único que tiene derecho de dar la vida o quitarla es Dios y no el hombre. Amén. Y así sucesivamente muchas situaciones hoy estamos enfrentando que son contrarias a la palabra, donde se le dice a los niños que ellos ya no nacen siendo niños o niñas, que ellos nacen asexuales y que cada uno en el camino determina quién quiere ser, cuando cada célula de nuestro cuerpo dice qué somos, si la persona es un hombre o es una mujer, cualquier cutícula de la uña, cualquier cabello dice que si somos hombres o somos mujeres. Amén. Entonces es muy importante nosotros poder fortalecer, instruir a nuestros hijos en la palabra. La palabra del Señor dice que en el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los hizo Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Dios fue el que decidió que naciera hombre o que naciera mujer. Es una decisión que Dios toma en su eternidad.
Pero lamentablemente hoy la sociedad se rebela contra Dios y muchos hacen ver como que eso es bueno. Por eso dice la Biblia, hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero su fin es camino de muerte. O sea, porque el único que tiene la soberanía para determinar qué es bueno y qué es malo es Dios. Por eso una tarea que tenemos con nuestros hijos es darles instrucción de acuerdo a la palabra. Por eso cuando el Señor en Efesios capítulo 6 amonesta acerca de las responsabilidades que tenemos como familias llenas del Espíritu Santo, en la responsabilidad a los padres le dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es lo que nos está diciendo, o sea, críelos en instrucción bíblica. Críelos con instrucción de Dios, o sea, no como arbitrariamente, no como a nosotros de pronto nos parezca, sino conforme a la palabra de Dios. Y pues para poder hacer eso, tenemos nosotros que estudiar la palabra, tenemos que conocer la palabra. Yo les recomiendo aquí, la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo tiene el Instituto Bíblico, a través del cual usted puede formarse, puede capacitarse. Lo tenemos de manera presencial y lo tenemos también de manera virtual, para que usted pueda capacitarse e instruirse para la gloria del Señor. Una segunda cosa importante, una segunda verdad importante que usted debe enseñarle a sus hijos es: enséñeles cómo orar. Los discípulos de Cristo le dijeron a Jesús allí en Lucas capítulo 11, versículo 1, ellos le pidieron al Señor que los enseñara a orar. Dice la palabra del Señor así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Algo que ellos veían y sabían de Cristo era que él oraba largas horas, amén. Él le encantaba irse a la montaña, apartarse de ellos muy temprano en la mañana o tarde en la noche. Él se apartaba para hablar con su Padre. Leamos allí Marcos capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 35, dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Ellos eran testigos de ese tiempo que Jesús pasaba en oración, de esos tiempos de deleite que él tenía en la oración, cómo se apartaba muy temprano en la mañana para hablar con su Padre Celestial. Y ellos eran testigos también de los milagros que eran el resultado de esa vida de oración. Por eso la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos cómo orar es siendo nosotros ejemplo, orar nosotros mismos, amén. Que ellos ojalá nos vean de rodillas orando, que ellos vean que nosotros pasamos tiempo con el Señor, que ante una necesidad, ante una situación que se nos presente, lo primero que hacemos es ir delante de la presencia del Señor y presentar nuestras necesidades delante de Él, porque ellos también en la vida tendrán que enfrentar muchas situaciones, muchas cosas, y qué hermoso que ellos ya hayan aprendido a llevar las cosas a la presencia del Señor, a la presencia de Dios, haber aprendido de nuestro propio ejemplo. Entonces, cuando ellos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, algo que Jesús hizo fue cuando Él les da el Padre Nuestro: ustedes van a orar así. Y entonces comienza primero dándoles una sugerencia de que no usaran vanas repeticiones, o sea, que no cogieran, por ejemplo, el Padre Nuestro y simplemente lo repitieran y repitieran, o otras oraciones sin el sentido que Él quería darles. Y entonces Él les da un modelo maravilloso de oración, que es el Padre Nuestro, y le dice en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Entonces Él ahí nos da unas instrucciones y comienza en el versículo 9 diciéndonos cómo debemos orar. Por eso es la oración modelo, es el Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera parte. Amén. La primera parte de la oración debe estar enfocada en Dios, en lo que Él es, en el Padre,
en esa obra creadora, en todo lo que Él hizo, en una gratitud y agradecimiento, en Jesucristo por su obra redentora, ese sacrificio perfecto que Él hizo por cada uno de nosotros, en el Espíritu Santo, en esa obra santificadora. Ahí podemos pasar un buen tiempo reconociendo la grandeza de Dios, porque a veces llegamos muy atribulados a un momento de oración y caemos como en una ansiedad de la oración más que en poder tener esa fe para orar. Y Él quiere que primero, sí, tenemos muchas cosas por qué orar, qué decir, qué hacer, pero Él dice: yo sé de qué cosas tienen necesidad antes de que la pidan. No está diciendo que no pidamos, sino que dediquemos tiempo para reconocer la grandeza y el poder del Señor, la grandeza y el poder de Él. Entonces, luego la segunda parte dice: venga tu reino. Entonces vamos a orar. Ese reino de Dios vino a través de Jesús y fue establecido por el Espíritu Santo, y hoy está en nosotros, hoy está con nosotros. Somos portadores de su reino. Vamos a declarar que el reino de Dios gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Bueno, es todo un tiempo de oración. Yo les recomiendo en nuestro canal está un video y vamos a dejarle ahí el link en la parte de abajo, del Padre Nuestro, nuestro pastor enseñándonos cómo orar a través del Padre Nuestro, dirigiendo esa oración. Y esto, pues yo creo que usted, papá, mamá, que dice: pero yo cómo oro, no sé cómo orar, y cómo le enseño a mi hijo a orar, o cómo le enseño a mi hija a orar, yo creo que le va a servir muchísimo este video. Es más o menos casi la hora donde usted va a poder entender el Padre Nuestro. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Entonces oramos para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Luego sigue diciendo el verso 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí presentamos nuestras peticiones, ahí presentamos delante de Dios lo que necesitamos. Luego pedimos perdón y perdonamos también. Luego le pedimos al Señor que nos libre de caer en la tentación, no nos metas en tentación, y que nos guarde de toda trampa del diablo. Una oración de protección, amén. Entonces es muy importante que usted aprenda a orar para que usted pueda enseñarle a sus hijos a orar. Tal vez usted dirá: pero es que está muy bebecito. Bueno, al acostarse, enséñele a orar, a recibir esa protección divina. Mire, yo he visto bebecitos que ya saben poner las manitas así y pedir, o sea, cerrar sus ojitos para pedir esa protección divina. A medida que va creciendo, cuando va a comer, entonces le vamos a enseñar también a darle gracias a Dios por los alimentos, sabiendo que es una bendición de Dios podernos sentar a la mesa, poder compartir los alimentos que Dios nos ha dado, amén. Ya cuando va a salir al colegio, entonces enseñarle a orar antes de salir. Qué hermoso esos padres que bendicen a sus hijos antes de que salgan para el colegio, que los bendicen con sabiduría, con gozo, con paz, con protección divina, no de pronto con unas palabras denigrantes o con unas palabras desmotivadoras, no, sino con una oración. Es un recuerdo muy bonito que tengo de mi padre. Siempre que yo iba a salir al colegio, él me bendecía, él oraba, él declaraba que yo era una planta de olivo alrededor de su mesa. Bendito el nombre del Señor. Es muy importante que usted como padre, ojalá como papá, declare oraciones de protección sobre sus hijos antes de que se separen de la seguridad de la casa, siempre que vayan a salir, a enseñarlos a orar, a pedir esa protección divina, que el ángel de Jehová campe alrededor de los, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces es una segunda verdad que debemos enseñarle a nuestros hijos, aparte de la instrucción bíblica. Ojalá en la instrucción bíblica usted tenga un manual o un plan de lectura para que se lea toda la Biblia durante el año. Eso era algo que en casa siempre se hizo, cuando mis padres siempre leíamos toda la Biblia durante el año. Había un plan de lectura para leerla cada año completa. Entonces es muy importante, ahorita hay cualquier cantidad de planes, hay Biblia, se llama Gracia para el Momento, amén, la Biblia Gracia para el Momento, y esa Biblia viene ya organizada por días. Entonces depende de la fecha, usted abre y ahí trae un devocional y trae la lectura correspondiente a ese día, y de esa manera se lee toda la Biblia durante el año. Y en la oración es importante que ojalá tengan ese modelo de oración, una guía de oración para que las oraciones
o sea, a medida que van ellos creciendo, también nuestro tiempo de oración vaya aumentando hasta que lleguemos a ese nivel que el Señor dijo como mínimo 1 hora, le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿No habéis podido estar en mi presencia 1 hora? Pero hoy la iglesia del Señor se está acostumbrando a oraciones a veces muy cortas, muy de 2 minuticos, de 3 minuticos y salimos corriendo, ¿verdad? Y no estamos pasando tiempo con el Señor, y algo que Él quiere es pasar tiempo, así como nosotros los padres y los hijos queremos pasar tiempo. Dios quiere que pasemos tiempo con Él, que aprendamos a deleitarnos en su presencia. Una tercera verdad que usted debe enseñar a sus hijos es hacerlos partícipes de una congregación local. Hoy se está dando mucho que después de pandemia o pospandemia, aunque no es que haya terminado totalmente, la iglesia del Señor, muchos se acostumbraron a no congregarse, a estar solamente siguiendo los cultos virtuales, pero algo que el Señor algo por lo que Él murió y algo que Él estableció fue la iglesia local. Y vemos cómo los apóstoles enviaban cartas a las iglesias en diferentes lugares, como en Apocalipsis Dios a través de Juan envía un mensaje a las 7 iglesias que representan la iglesia desde el Pentecostés hasta el rapto, ese mensaje de las 7 iglesias. Y vemos a través de toda la Biblia cómo Dios estableció la iglesia local, amén. La iglesia local es importante, por eso es muy importante que usted se haga partícipe de una congregación, se haga miembro de una congregación. Tal vez lleva tiempo siguiendo los programas, siguiendo cultos virtuales, pero es importante que usted busque una congregación donde reunirse, donde asistir, bendito el nombre del Señor, y que sus hijos puedan participar de los programas de la iglesia, para que ellos comiencen a tener sentido de pertenencia con una congregación, comiencen a sentirse en que son parte del pueblo de Dios, que son ovejas del rebaño del Señor, que le pertenecen al Señor, amén, y que hay una iglesia que ellos deben cuidar, deben amar, deben orar por ella, deben sostener financieramente. Es muy importante que sus hijos aprendan a amar una iglesia, a tener ese cuerpo de Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo, a identificarse como miembros de la familia del Señor. Entonces usted que ha dejado de congregarse tal vez por diferentes circunstancias, tal vez la pandemia lo hizo como menguar en congregarse, o tal vez nunca lo ha hecho, usted busque un lugar donde congregarse. Le invitamos, si aún no se congrega en ninguna iglesia, nosotros tenemos nuestros cultos presenciales los domingos a las 8 de la mañana, a las 10:30 y a las 2 de la tarde. Los martes a las 6:30 y los viernes a las 6:30, y los jóvenes los sábados a las 6 de la tarde. Entonces le invitamos para que usted participe. Los niños también tienen su espacio los domingos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Entonces es muy importante que ustedes ubique un lugar donde se va a congregar, donde va a asistir, para que sus hijos puedan tener ese sentido de pertenencia con una congregación, con la iglesia del Señor. Bueno, en las semanas anteriores estuvimos hablando sobre los propósitos de Dios para nuestra vida, y hablábamos, el segundo propósito es ese: unirse a la familia del Señor, hacerse parte de la familia de Dios. Una cuarta verdad que debe ser practicada por los padres a favor de sus hijos es el acostumbrarse a declarar bendiciones sobre sus hijos. Declare bendiciones sobre sus hijos. Yo quiero que leamos allí en Proverbios capítulo 18, versículos 21, Proverbios 18, 21, y dice así la palabra del Señor: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Veámosla en Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Amén. Entonces, eso es una verdad muy importante. Como padres debemos tenerla muy presente. Amén. Y es el nivel de autoridad que hay en nuestras palabras. Nuestras palabras, como dice allí la palabra del Señor, puede producir vida o pueden producir muerte. Amén.
pueden dar bendición o pueden dar maldición. Incluso Santiago dedica un buen espacio de su epístola a hablar acerca de la lengua, o sea, como todas las cosas casi están ligadas con la lengua. Dice que ella es capaz de inflamar la rueda de la creación, amén. O sea, dice, por eso nos advierte, de una misma boca no pueden salir bendición y maldición. Y una de las fuentes de maldición son las figuras de autoridad. A veces no reconocemos esa autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos para bendecirlos o para maldecirlos, amén. Pero recuerde que de todo pues le vamos a dar cuenta al Señor, ya sea que bendigamos o maldigamos. Y algo que es un principio que debemos tener, y es un principio que tienen los judíos, y es el de bendecir a sus hijos. Nunca los maldicen, siempre los bendicen, siempre declaran palabras de bendición sobre ellos. Y algo que los padres y los abuelos nunca deberían es criticar a sus hijos de una manera denigrante, o sea, como hacerles sentir como si fueran personas inútiles. O un niño nunca debería escuchar de sus padres qué tonto eres, o estúpido, o bueno para nada, o qué desgracia tenerle, ¿verdad? No, la Biblia nos ordena bendecir a nuestros hijos con la bendición con que quiere verles bendecidos. O sea, ¿de qué manera usted quiere ver bendecidos a sus hijos? ¿Cómo quiere verlos? Como personas valientes, como personas esforzadas, como personas sabias, personas inteligentes, o cómo quiere verlos, cómo quiere ver a sus hijos, o quiere verlos en derrota, en fracaso, en escasez, en miseria. La palabra del Señor es muy clara y, por ejemplo, vemos allí en Génesis, vemos cuando Jacob ya siente que llegaron el final de sus días, él llama a todos sus hijos y comienza a bendecirlos uno por uno, uno por uno. Es impresionante cuando usted lee allí en Génesis, cuando Jacob toma la decisión de bendecir a sus hijos, como él va colocando las manos sobre ellos y los va bendiciendo, amén, y va declarando esa palabra de bendición sobre cada uno de ellos, amén, va bendiciéndolos con la bendición con que él quiere verlos benditos, amén, y usted puede, realmente eso se vuelve una palabra profética, amén. En Génesis, todo lo que es el capítulo 41, dice el versículo 1, dice así: y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y entonces comienza por cada uno. Entonces llama a su primogénito, pero así como pues era consciente de las cosas que había hecho bien, pero también de las cosas que había hecho mal, y él comienza a declarar una profecía, y eso es muy importante, aprender a profetizar sobre los hijos. ¿Y qué es profetizar? Es declarar palabra, amén. La Biblia está llena de promesas, la Biblia está llena, ella es la verdad, ella es luz a nuestro camino, ella es lumbrera, ella, dice la palabra, ella es como fuego, ella es como un martillo, amén. Ella tiene un poder creativo, entonces es muy importante que ojalá usted una vez encuentra palabras de bendición, las tome y en el nombre de Jesús comience a declarar esa palabra sobre cada uno de sus hijos, comience a bendecirlos con palabras de bendición. La palabra del Señor dice que bendito es el fruto de nuestro vientre. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son como vid, como olivos alrededor de nuestra mesa. La palabra del Señor dice que de nuestra descendencia Él quiere bendecir a las naciones de la tierra. Bueno, hay muchas palabras de bendición con las que nosotros podemos bendecirlos, declararlos benditos de Jehová. Otra verdad fundamental es orar por su crecimiento espiritual y por su protección. Bendiga a cada uno de sus hijos, uno a uno, en la mañana y en la noche. Cuando se levante, antes de comenzar el día, ore por cada uno de ellos. Tal vez ya no están en casa, tal vez son grandes ya. Nómbrelos de manera particular a cada uno de ellos. Bendígalos en el nombre de Jesús. Y en la noche, antes de irse a dormir, otra vez bendígalos. Otra vez declare esas palabras de bendición sobre ellos. No asuma
que por el hecho de que las escrituras nos prometen protección, que esa promesa opera automáticamente sin que el creyente la declare. No, la palabra toma vida en el momento en que la tomamos en nuestros labios y las lanzamos, tanto palabras buenas como palabras malas operan de esa manera. O sea, ellas toman vida cuando nosotros las tomamos, las lanzamos y las declaramos. Por eso algo que la palabra del Señor nos instruye es hablar palabras que edifiquen, palabras que den vida, palabras que traigan gozo, palabras que traigan paz, palabras que traigan seguridad, ¿verdad? Tal vez estamos bombardeados en la mente con ciertas situaciones, con ciertos pensamientos que no nos quieren dejar avanzar, pero tenemos que comenzar a sobreponernos con la palabra de Dios, con esas palabras de vida. Ore por ellos constantemente, que sean guardados del mal. Por ejemplo, la palabra del Señor, a veces tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91 y ya con eso como que asumimos de que la protección está ahí, pero es muy importante que usted la crea y la tome en sus labios. Dice la Biblia, la salvación de ti está cerca, está en tu boca con lo que declara y en tu corazón con lo que cree. Entonces, si usted cree la palabra y cree el Salmo 91, pues entonces usted declárelo, amén. Declare la palabra, esa palabra sobre sus hijos, sobre su familia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo declaro esta palabra, que mi familia, mi hijo fulano, mi hija fulana, mi esposo, mi esposa, mi vida está bajo el abrigo del Altísimo. Amén, dice el Salmo 91, yo lo declaro hoy, acampamos bajo la sombra de sus alas. Bueno, empezamos uno a uno la palabra, comenzamos a aplicarla de manera personal. Hagamos un ejercicio ahí un momentico en el Salmo 91. Y dice así, entonces yo declaro hoy que habito al abrigo del Altísimo, que mi hijo fulano de tal habita al abrigo del Altísimo, que hoy mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo le digo a Jehová que eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien yo confío. Yo declaro que Él librará a mi hijo fulano, a mi hija fulana, a mi esposo, a mi esposa, a mi vida del lazo del cazador. Nos librará de toda peste destructora. Con sus plumas Él nos está cubriendo. Sí, o sea, presente su familia y comience a declarar esa palabra sobre esa familia. Y debajo de sus alas estamos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No tenemos temor al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. No hay pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, mas a nosotros no nos llegarán. Ciertamente con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Jehová como nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos va a sobrevenir ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestras moradas, pues a sus ángeles tú envías cerca de nosotros, cerca de mi hijo, cerca de mi hija, que nos guardan en todos nuestros caminos. En sus manos nos llevan para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el áspid pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás. Tú nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido su nombre. O sea, es tomar la palabra y aplicarla en su oración por ellos. Aplique la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo no mora bajo la sombra del Omnipotente. Todas estas bendiciones nos van a venir, porque tiene que tener en cuenta, las promesas no operan automáticamente. El creyente tiene que declararlas, tiene que reclamarlas, y es necesario poderlas confesar con la boca para que se activen y sean eficaces. Otra verdad, yo quiero que la recuerde antes de seguir. Primero, instrucción bíblica. Segundo, enséñeles a orar, pero sea usted ejemplo, amén, de esa oración, que ellos le vean orando, porque es muy difícil para un hijo decirle, ore, lea la Biblia,
si él nunca ve al padre, a la madre orar, nunca los ve leer la Biblia, nunca los ve dedicar tiempo en la presencia del Señor. Haga partícipe a sus hijos de una congregación local donde ellos puedan asistir, participar. Declare bendiciones sobre sus hijos, satúrelos de bendición, llénelos de bendición, rodéelos de bendición. Bueno, tenemos un librito, también lo puede conseguir en la librería Embajadores de Cristo, se llama Cómo bendecir a sus hijos. Y son oraciones de bendición a favor de nuestros hijos. A veces decimos, ay, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, hay tantas cosas que anhelamos de nuestros hijos, que tengan sabiduría para escoger sus amistades, orar por el cónyuge de nuestros hijos. Tal vez usted diga, ay, pero eso está tan pequeñito, pero eso es ya que crecen y se enamoran y se casan. Entonces es muy importante que usted ore por el cónyuge de sus hijos, que el Señor les dé sabiduría, que tengan una salud fuerte, que tengan unas defensas altas, que tengan apetito por cosas saludables, que su mente sea una mente pura, que Dios les dé sabiduría para tomar las decisiones que sean correctas. Bueno, dependiendo la edad de cada uno de sus hijos y las decisiones que ellos tengan que tomar y las responsabilidades que ellos ya asuman, es muy importante que como padres los respaldemos, amén, estemos respaldándolos. Qué hermoso para un hijo que sabe que puede llamar al papá, que puede llamar a la mamá y decirle, ayúdeme a orar por esto, y sabe que cuenta con la oración de sus padres, amén. Ha aprendido a depender de la oración, ha aprendido a ver la gloria de Dios desde casa. Otra verdad, declare esas bendiciones, no lo olvide, amén, no lo olvide declarar. Otra es, ore por el crecimiento espiritual y protección de sus hijos todos los días. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Otra verdad, impóngale las manos y bendígalos. Mateo capítulo 19, versículo 13 nos dice que Jesús hacía esto con los niños, amén. Mateo 19, 13 dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero en el verso 14 dice que Jesús no le gustó lo que ellos hicieron. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es muy importante colocar las manos y bendecir a sus hijos. Jesús lo hacía con los niños. Dice que ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Por eso es importante que personas rectas delante de Dios también bendigan a sus niños. Los judíos lo hacen cada día en el día de reposo. En el día de reposo ellos llevan a sus hijos al templo para bendecirlos, para que también personas llenas del Señor, llenas del Espíritu Santo, los bendigan, coloquen las manos sobre ellos, amén. Pero ante todo, usted padre, usted madre, cuando coloque las manos sobre ellos, bendígalos, únjalos con poder del Espíritu Santo, únjalos con sabiduría de lo alto, únjalos con ciencia, con conocimiento, amén. Que sea el Espíritu de Dios quien fluya de manera especial, de manera sobrenatural sobre sus hijos. También consiga hombres y mujeres de Dios que bendigan a sus hijos. Cuando una persona ungida ora por un hijo, hay una relación celestial por medio de la oración y se libera autoridad espiritual por medio del poder de la bendición. Entonces, haga que otras personas también que sean ungidas por el Señor oren por sus hijos, amén. A veces somos muy dados como avergonzarlos. Sí, como decirle de pronto al pastor, a la pastora, mire, ore por ese hijo porque es un rebelde, porque solamente lo llevamos para de pronto avergonzarlo delante de la autoridad eclesiástica, pero es muy importante que lo llevemos para que sean bendecidos, amén, para que la unción del Espíritu Santo de Dios fluya sobre ellos, para que ellos reciban esa bendición celestial, esa autoridad espiritual por medio del poder de la bendición. Realmente un hijo consagrado por completo a Dios, un hijo que sabe cómo buscar a Dios, cómo obedecerle, miren, no tendrá dificultades en cada situación que venga a su vida, porque pronto ellos van a crecer, pronto ellos van a tener que asumir sus propios retos, sus propios desafíos. Ese hijo entenderá rápidamente cuando el Espíritu Santo le diga que algo está bien.
o cuando el Espíritu Santo le amoneste que algo está mal. Mire, esa instrucción, esa comunión con Dios, esa relación espiritual hace que su conciencia, que es el corazón del Espíritu, se mantenga viva y sensible. Y de esta manera los protegeremos de que se vuelvan blancos del enemigo, que se vuelvan un blanco fácil del enemigo. Cuando les enseñamos discernimiento, cuando les enseñamos cordura, cuando les enseñamos a que ellos aprendan a depender de Dios, tal vez como usted papá, como usted mamá, ha tenido que aprender a depender de Dios en momentos difíciles de su vida, pero ha tenido la victoria y ha podido dar testimonio que de esa situación Dios también le sacó, Dios también le liberó, Dios también le levantó en alto. Entonces es muy importante que como padres instruyamos a nuestros hijos en ese conocimiento de Dios, en esa verdad de Dios, en esa instrucción de Dios para cada uno de nosotros. Que sea Dios ayudándonos, querido padre, querida madre, que el Espíritu Santo de Dios fluya hoy sobre su vida de una manera sobrenatural, que Él le dé esa gracia, ese poder, esa autoridad. Usted mamá que tal vez es cabeza de familia, oro que el Espíritu Santo de Dios le ministre y le unja y le dé ese poder y esa autoridad para usted poder guiar a sus hijos en el temor del Señor, para poder ser esa luz para su familia, para poder ser sal en su familia y evitar que la corrupción del pecado invada su generación. Que el Espíritu Santo de Dios fortalezca, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por cada padre, oro por cada madre, Señor. Pido que la unción de tu Espíritu esté fluyendo sobre cada uno de ellos de una manera sobrenatural. Señor, que tú unjas sus vidas en el poder del Espíritu Santo para poder ser, Señor, esos maestros, esos líderes para sus hijos, Señor. Que puedan enseñar a sus hijos, Señor, la sabiduría, la ciencia y el conocimiento. Que tu nombre, Señor, a través de sus vidas hoy sea glorificado y que puedan llevar, Señor, una familia delante de ti, Señor, una familia que te ame a ti, una familia que te honre, una familia que te glorifique, una familia que aprenda a amar a Dios, Señor, con todo su corazón, con toda su alma y toda su fuerza. Si aún no le ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a hágalo ahora. No podemos enseñar cosas espirituales si no hemos nacido de nuevo, no tendremos la comprensión espiritual para poder enseñar. Por eso yo le invito hoy, reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Él es el único que puede dar salvación a su alma. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, a mí misma, Señor. Vengo y acudo a ti, Señor, para que perdones todos mis pecados por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Hoy reconozco a Jesucristo, el Señor de mi vida. Hoy creo en mi corazón que Dios Padre lo levantó de la tumba al tercer día y que estás a la diestra de Dios Padre para interceder por mí. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, dame vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame a permanecer hasta el fin. Ayúdame a permanecer hasta el fin, Señor. Que tu mano de poder esté sobre mí guiándome, enseñándome, instruyéndome para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Les esperamos en nuestros cultos presenciales, domingos 8 de la mañana, 10:30, 2 de la tarde, martes y viernes 6:30, sábados 6 de la tarde, culto para jóvenes, escuela dominical para niños los domingos a las 8 y a las 10. Les esperamos. También tenemos sedes en diferentes lugares. Les invitamos a comunicarse con nosotros para que puedan reunirse, puedan congregarse y alabar el nombre del Señor. Recuerden nuestros teléfonos 607-642-0408. También la iglesia cuenta con seminario bíblico, con escuela de música, con bautisterio, bueno, con una cantidad de servicios para la iglesia del Señor. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Dios les bendiga.